cuartas jornadas sociojurídicas Vida Social Universitaria en 1910, nos honra con su presencia en el presidium la licenciada Alejandra Espino, historiadora de la licenciada Gabriela Damián Mirabete, y modera la doctora Norma Salido Pérez. Vida Social Universitaria en 1910. Hemos estado tratando temas de gran interés, en donde hemos visto una evolución de temas como los deportes en México, se hizo la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la mujer en la universidad. Yo creo que para todos nosotros es importante ver cómo ha ido evolucionando y destacándose ya en estos tiempos. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. Uno de ellos, por la licenciada Alejandra Espino, que es sombreros de ala ancha, rebozos y leritas, la moda en México en 1910. Y el otro, con la licenciada Gabriela Damián Mirabete, del panorama de las letras mexicanas en 1910, de la sabiduría del Ateneo a los viajes en el tiempo. Creo que dos temas que nos darán a conocer realmente desde épocas anteriores cómo los usos, las costumbres que se dan en cada época tienen una gran influencia en nuestra sociedad, cómo han ido evolucionando. De igual forma, a nivel de literatura, escritos, actualmente contamos con libertad de expresión, en la cual podríamos ver que la evolución se ha venido dando, que a lo mejor pudiéramos aprovechar al máximo algunos elementos que en épocas de inicio que dejaron sentado bases que son interesantes, como nos lo van a explicar. Les voy a agradecer que oigamos las dos conferencias en principio y hasta el final tengamos, son preguntas y respuestas. Esto con objeto de poder tener orden. Vamos a tener en principio, el primer tema, el panorama de las letras mexicanas en 1910, de la sabiduría del Ateneo a los viajes en el tiempo, con la licenciada Gabriela Damián Mirabete. Ella es una comunicóloga por la Universidad Intercontinental, diplomada en creación literaria por la Escuela de Escritores y la Universidad Autónoma de Barcelona, becaria del Fondo de Cultura y las Artes de Conaculta en el área narrativa, de cuento, en el periodo 2009-2010. Fundadora y editora del pregón electrónico Sueño de Enero. Es autora de La Tradición de Judas, premio de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, y del Cuento Infantil Conaculta 2007. Tiene diversos artículos publicados en el suplemento cultural de la Jornada de Aguascalientes. Cuenta con un blog, que al final ustedes estarán interesados, naipesdeopaola.com, en su momento mencionar. Agradecemos su participación y adelante. Buenos días. Yo soy una conferencia sobre literatura por la que jamás se prolifera en el mundo, así es que trataré de
paliar el tormento. Más que nada, pues contándoles acerca de lo que sé de este periodo de la vida mexicana respecto a las letras, que aunque no en nuestra época sea demasiado leído, demasiado extendido este periodo, digamos, entre el lector común, pues sí marcó una era importante, no solo en la vida literaria, sino en la vida cultural de nuestro país. Y para empezar, quisiera, digamos, para empezar a ambientarnos, quisiera compartirles esta publicación que me encontré, de esas cosas que uno compra en pasajes Zócalos virtuales. Es una revista llamada Bohemia. Es una publicación mensual, literaria, y esta es de julio de 1913. Entonces, estamos casi ahí, ¿no? Son 3 años después, pero digamos que es prácticamente lo que se vivía en la época. Entonces, si vemos la chica linda de la época está en la portada, ¿no? Desde luego cambia mucho la técnica y la pose de la modelo. Y bueno, el contenido es más o menos similar a lo que estamos acostumbrados en una publicación hoy día, ¿no? Es, por ejemplo, la Lotería Nacional, los resultados están aquí. La cantidad pues es bastante menor, son 500,000 pesos. Y después tenemos pues, los trabajos literarios de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta era una publicación de los chicos que estudiaban ahí. Y bueno, tiene prosas selectas, ¿no?, de diversos autores que lamentablemente no han pasado en nuestra historia, pero también tiene lo que estaba de moda en ese tiempo. Por ejemplo, aquí, en la página 20, está Ulalume. ¿Alguien sabe de quién es Ulalume? ¿No? De Edgar Allan Poe. Es, digamos, el descubrimiento de la época en México. Edgar Allan Poe era como, ¡wow! Edgar Allan Poe, sí, publiquémoslo todos. Entonces está aquí el poema de Poe. También tenemos pues, traducciones originales de ya clásicos, de Shakespeare, de Gabriel D'Annunzio, que estaba muy de moda en esa época y que ahora ya no lo hablamos nunca. Pero en aquella época Gabriel D'Annunzio era como un líder espiritual, literario y moral. Traducciones de Hamlet, madrigales, reflexiones acerca de la vida. Déjenme compartirles un pasaje de una reflexión de uno de los alumnos llamado Carlos Basauri, y él habla de cómo está sentado frente a una residencia muy lujosa y de repente llega un carro nos referimos a carruaje, del que desciende una mujer muy elegante, una señora joven, ya señora pero todavía joven, dice en el texto, y pues con el esposo, y él empieza a divagar en torno a esta mala fortuna del bohemio, el bohemio pobre, el bohemio sensible pero que no tiene ni un peso para gozar de esta vida cómoda y que se enfrenta a ella con poesía, ¿no? Entonces empieza a hablar de la fortuna que es esta gente frente a él que no tiene nada, ¿no? Y dice por aquí, al ponerme otra vez en contacto con la vida, hicieronme pensar en las grandes injusticias que imperan aquí en el mundo. Ellos mismos eran una prueba de esto. Qué gran distancia reinaba entre nosotros. Ellos ricos, jóvenes, disfrutaban de aquel delicioso lugar, felices al encontrarse unidos, mientras yo, pobre bohemio estudiante, con el corazón lleno de decepciones y el traje lleno de manchas, sufría una cruel ausencia que me martirizaba. Qué lejos estaba ella, claro, estaba hablando de su amada. Y cuánta falta me hacía en aquel momento. Alguna cosa habrían dejado olvidada en el coche, pues el joven se dirigía a él mientras la señora se entretenía a cortar flores. Al irla recogiendo de la oscura callecita, fue acercándose distraída hasta el sitio donde me encontraba yo. Cuando estuvo a un paso de distancia, se percibió de mi presencia, como extrañada me miró durante un segundo, y después, como si de un momento a otro me hubiera reconocido, me tendió su manecita y dándome un nombre que no era el mío, se colocó a mi lado. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este chico? La señora lo confunde con alguien más, se saca un poco de onda, el marido va, corre, la jala y le dice al chico, discúlpeme, pero es que mi esposa está muy enferma y regresé al carruaje por su
medicina porque está loca. Entonces, el joven bohemio se asombra de su suerte, dice, ah, bueno, yo soy pobre y soy bohemio, pero no estoy loco, estoy lúcido y soy poeta. Entonces ya se le quita la nostalgia por la riqueza. Y más o menos esa es la vida cotidiana pues, de la intelectualidad y de la, digamos, de los incipientes artistas mexicanos en 1910. El contraste pues era desde luego fuerte, socialmente hablando, podemos decir. O sea, existía esta clase burguesa acomodadísima y existía la extrema pobreza en las calles, y en medio estaban pues estos jóvenes que muchas veces eran parte de familias venidas a menos, habían tenido dinero o que estaban creando su fortuna, digamos era más o menos la clase media de la época, y que tenían esta preocupación cultural, intelectual, artística, etc. Entonces, ya una vez adentrados en los carruajes, nos faltarían los sombreros, pero esos llegan al rato. Ya puedo empezar a platicarles un poco más con números y fechas de cómo está este panorama de las letras. Sabemos que este año pues, es importantísimo. Se inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Ustedes gozan de esa inauguración ahora. Comienzan todas estas pues, revueltas sociales. También surge un grupo muy importante, un grupo cultural fundamental que es el Ateneo de la Juventud, aunque ya tenía unos años trabajando u operando en secreto. El Ateneo de la Juventud es una agrupación bastante interesante que convendría revisar 100 años después, aunque con una mezcla un poco de enojo y ternura, la verdad. ¿Por qué enojo y por qué ternura? Porque si revisamos a qué se dedicaban los jóvenes del Ateneo, posteriormente el Ateneo de México, que las figuras que ahora les pues nos daremos cuenta de que eran en realidad bastante inocentes. Tengo aquí, por ejemplo, una bitácora, que es lo que hacían los ateneístas, que antes de llamarse ateneístas se llamaban conferencistas. Era la sociedad de conferencias, porque a lo que se dedicaban estos jóvenes era organizar conferencias donde hablaban de sus hallazgos artísticos. Se dedicaban pues a comer, a beber, a escuchar música, a interpretar música que iban descubriendo o que les gustaba, y pues a dar una pequeña charla acerca de, como les decía, los descubrimientos personales. Entonces, en esta bitácora, por ejemplo, tenemos que Antonio Caso, que pues, no hace falta recalcar su importancia para la vida de este país, disertó sobre Nietzsche, por ejemplo, ¿no? La significación y la influencia de este autor en el pensamiento moderno, el 12 de junio de 1908 o 1907, por ahí andaba. Pedro Enríquez Ureña, por ejemplo, hablaba de clásicos del siglo XX, que lamentablemente no recordamos ahora demasiado. Gabriel Galán, por ejemplo, él aseguraba que iba a ser un clásico del siglo XX. También está, como les comentaba yo, con este poema de Ulalune, Ricardo Gómez Robelo cierra este ciclo de conferencias que se llevaban a cabo determinada semana sobre la obra de Edgar Allan Poe, y era, como yo les decía, el descubrimiento. Apenas estaban llevando a cabo las primeras traducciones de este gran autor, ¿no? Entonces, imagínense lo que eso implicó para la literatura mexicana. Perdón. También, por ejemplo, cada velada se interpretaban números musicales de Chopin, de Rubinstein, y es muy enternecedor porque siempre enfatizan. La señorita Alba Herrera y Ormazón fue la concertista, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, esta participación de las mujeres no se limitaba a ser nada más las chicas que tocaban el piano. Más adelante les hablaré de las mujeres de las que no se habla tanto, que escribieron novelas de la Revolución y que escribieron también durante esa época pues, obras originales y a las que no se les ha dado desafortunadamente tanta difusión. Entonces, bueno, eso era el Ateneo de la Juventud antes de ser el Ateneo, ¿no? La sociedad de conferencias. Posteriormente,
octubre de 1909 se inaugura como tal el Ateneo de la Juventud, y en 1912 ya se conforma como el Ateneo de México. Y esto es porque ya muchos de ellos no eran jóvenes, ¿no? Entonces ya no se podía llamar el Ateneo de la Juventud, y muchos también ya eran célebres, como José Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? Los ateneístas eran básicamente José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña, Antonio Caso. Los maestros de los ateneístas pues fueron Justo Sierra, por ejemplo, al que también se opusieron de determinada manera. Y bueno, numerosos artistas que, aunque no presidían el Ateneo, formaban parte de él. Por ejemplo, Diego Rivera, muchísimos otros pintores también, Manuel Rodríguez Lozano formaba parte del Ateneo, y un montón de nombres que no han, digamos, pasado la historia porque muchas veces se deslindaron del Ateneo por cuestiones políticas. A la mayoría de los ateneístas que asistían, no que eran fundadores ni organizadores, sino simplemente oyentes, no les gustaba que se hablara de política. Entonces imagínense lo que era eso en 1910, que era fundamental hablar de política, ¿no? Bueno, como les comentaba, las mujeres que escribían en aquella época, pues siguen siendo tachadas de no tener la calidad suficiente como para trascender. Y la verdad es que puede que sea así, puede que nos parezcan menos atractivas sus obras porque no tienen una ejecución narrativa muy clara, quizá no nos cuentan una anécdota tan desmenuzada, tan clara y tan emocionante como La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, pero sí nos da otra perspectiva muy interesante pues, de la vida de la época. Entonces, por ejemplo, Rosa Castaño tiene una novela llamada Transición y recorre toda esta época, ¿no? del Porfiriato hasta Lázaro Cárdenas. Esto ya es, desde luego, pues en los años 30, ¿no? Pero ella en la época también escribió diarios. Como ustedes saben, las mujeres son muy buenas diaristas. Desde hace siglos y siglos las mujeres, contrario a los hombres, tienen más la costumbre del diario. No se les publica, a los hombres sí, cuando llevan diarios, bueno, no importa que se les publique, pero estas mujeres llevaron un registro de lo que sucedía en esa década, y gracias a ello en 1930-1940 pudieron escribir novelas importantes desde la perspectiva femenina, que siempre hace falta, ¿no? Entonces, también la dramaturga María Luisa Ocampo escribió Bajo el fuego, otra novela de la Revolución. Una mujer muy interesante, Nelly Campobello, escribió Cartucho, que son libros. Este es un libro de relatos, tiene otro que se llama Las manos de mamá, también acerca de esa época, y digamos que asentándose en estos registros personales que llevaban cuando la mayoría de ellas muy jóvenes, eran prácticamente unas niñas o unas jovencitas cuando llevaban el diario, y ya todas unas mujeres cuando escribieron sus novelas, ¿no? También están, por ejemplo, Dolores Folio o Laura Méndez de Cuenca, que ellas sí directamente participaban en las reuniones de la Ateneo de la Juventud, solo que no estaban en los registros, como que eran invitadas honorarias, pero no se les pasaba lista, por así decirlo. Y sin embargo consta que eran muchas veces invitadas de honor. A una de ellas incluso se le invitó con mucha anticipación para que ayudara a armar una conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, en esta bitácora, en esta lista que les doy, que les di hace rato de las conferencias, no está ella, por ejemplo, a pesar de que asistió a esa conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces sí, es un poco injusto esta falta de registro de las mujeres en la Revolución, y convendría pues refrescar un poco sus nombres. Bueno, desde luego está la figura célebre de Antonieta Rivas Mercado. No sé si se sepa la trágica historia de esta señorita.
¿no? Bueno, pues así por ahí ya limpio. Bueno, Antonita Rivas Mercado era también una mujer muy brillante que comenzó estudiando danza. El papá viajaba mucho, la llevó a París. Ella tuvo la posibilidad de educarse o de hacer una carrera ahí en danza, pero el papá dijo, no, ¿cómo voy a dejar a mi hija sola en París? Estos padres y los hijos artistas. Y bueno, regresó a México y se dedicó al periodismo, a la escritura, perdón, y apoyar a José Vasconcelos, fue pareja de José Vasconcelos. Tristemente, a la mente los conoce por ser la pareja, ¿eh? Pero bueno, no podemos omitir que fue la pareja de José Vasconcelos, mientras él realizaba una importantísima campaña para la presidencia. Cuando Vasconcelos pierde en medio de un fraude tremendísimo y escandaloso, ella regresa a París y se dedica, como les digo, al periodismo y a la crónica. Y ella se suicida muy joven en la Catedral de Notre Dame con la pistola de Vasconcelos, precisamente, a los 31 años, cosa escalofriante porque yo tengo 31 años, claro. Pero bueno, esperemos superar la maldición de Antonieta Rivas Mercado. No, debe saber. De ningún político. Bueno, como les comentaba, el panorama de las letras era principalmente el Ateneo de la Juventud, pues con obras de ensayo, ¿no? Los autores que formaban parte, los artistas que formaban parte del Ateneo, se dedicaban principalmente a ensayar. El ensayo, me imagino que sus profesores deben machacarnos un montón, como que ustedes no saben hacer ensayos o cosas así, como a todos los estudiantes nos reclaman alguna vez. Pues fue el género que más éxito tuvo durante esta época y además el que mejor servía como vehículo para todas estas ideas que posteriormente se consolidarían en el nacionalismo mexicano que vivimos durante la época de los años 30, 40, 50 y que de alguna forma se conserva el espíritu hasta hoy. Muchas de las propuestas del Ateneo, las propuestas intelectuales y artísticas, están vinculadas con una filosofía de vida. El porfiriato establecía una manera de acercarse al mundo y al progreso y a una idea de nación a partir del método científico, del positivismo, ¿no? De Comte y de Spencer. Y el Ateneo rechazó firmemente esta postura. Empezaron a leer cosas muy disímiles, cosas totalmente opuestas, aspiraban a ser totalmente humanistas, leían a los griegos en traducciones al inglés o al francés, se olvidaron del latín y del griego para poder abrirse un poco más, digamos, hacia lo que estaba sucediendo en los otros países desarrollados, pero a la vez también sentían un profundo rechazo por esta cuestión de aspirar a ser como los franceses o como los estadounidenses, que era lo que el porfiriato deseaba, ¿no? Todo el sistema de Porfirio Díaz anhelaba y, digamos, promovía. Entonces, ¿cuál fue la vocación de la Ateneo de la Juventud? Pues regresar la mirada hacia México, volverla hacia nosotros mismos, y eso poco a poco fue cuajando tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como pues, en los programas posteriores de la Secretaría de Educación Pública, de la que José Vasconcelos fue pues, el máximo dirigente, y pues todos los movimientos artísticos de aquella época, ¿no? El muralismo mexicano se celebró precisamente por esta ideología. Entonces, no es ocioso decir que de alguna forma la manera como percibimos el arte todavía el día de hoy, de manera oficialista, de manera escolar, por así decirlo, tiene esa herencia del Ateneo. En ese momento era una ruptura súper importante y que a lo mejor ahorita no nos alcanzamos a imaginar del todo, pero ahora yo creo que es necesaria otra ruptura.
ya pasaron 100 años, en 2010, estamos festejando el centenario y no podemos seguir vanagloriando las ideas de los jóvenes que ya están muertos. Necesitamos las ideas de los jóvenes que están vivos. Y bueno, hablando de jóvenes inusuales, en esa época convivían también con estas ideas del Ateneo, pues todavía la poesía modernista y el realismo y el naturalismo. Hice cara de fuchi, perdón. No me gustan mucho, pero